Este caso, conocido mediáticamente como el Mata Indigentes, inició el 10 de abril de 2015, cuando se dio el hallazgo de una mujer de apellido Salazar en la zona sur de nuestra capital. Después de ella hubo 2 casos más aislados. Sin embargo, por el modo de operar de este sujeto, se presumía que era un homicida serial. Se conformó un equipo de investigación que incluía además la parte científica y técnica, quienes poco a poco fueron determinando quién podía ser la persona sospechosa y cómo se había dado todo el caso. A continuación les presentamos este caso. El sujeto procedía a asesinarla, era con... Cabía mucho porque era ya definitivamente un homicida serial. Signos de violencia, signos de violación. Expediente 043. Bueno, y para hablarnos de este tema nos acompañan 2 personas que estuvieron justamente en este caso, Carlos, que son la compañera María José Rodríguez Cruz, socióloga del equipo itinerante de análisis del comportamiento criminal, y quien fuera investigador de nuestra institución, don Dani Morera Damasio, que fue investigador del caso y que lamentablemente pues no está con nosotros ahora, pero que en ese momento este caso fue un caso incluso premiado en los casos ganadores de la institución, Carlos. Así es, un caso muy particular de un asesino en serie que también tiene ahí ciertos comportamientos que más adelante los compañeros nos van a explicar. Y para adentrarnos ya en el caso como tal, queríamos preguntarle primeramente a Dani, ¿cómo es que reciben este caso mediante la parte de investigación? ¿Cómo es que se da? Ok, bueno, Carlos, en este caso, en el 2015 se inicia la investigación. Estamos en la sección de homicidios, tanto mi persona, el compañero Roy también fue el que llevó uno de los casos. Al principio habían 3 homicidios de personas en estado de indigencia, mujeres propiamente, y aún no se relacionaba, o no teníamos la idea de que estábamos ante un homicida serial. Posterior a la tercera víctima, ya hicimos una reunión con las jefaturas y con otras oficinas y analizamos los casos en concreto y estábamos observando ciertos patrones en donde se determina que efectivamente las víctimas, tenían ciertos detalles en sitio y estábamos ante un homicida serial tal cual. En ese momento es donde damos inicio, desde antes obviamente se estaban investigando cada muerte por separado, pero se hace la unión de los casos para poder tener ese orden de cada sitio y cada víctima en concreto y poder determinar ciertos patrones. En ese momento empezamos a hacer labores operativas, entrevistas, inclusive abordamos varios búnkers en San José, en la zona sur de la capital, Atillo, Sagrada Familia, San Sebastián, inclusive en San José Centro, para lograr ubicar, testigos o mujeres que tengan cierta información de las víctimas o que fueran amigas de ellas. En ese trabajo que se realizó logramos entrevistar, puede ser que a más de 200 o 300 personas en cada búnker, porque aunque ustedes no lo crean, cuando uno entra a un búnker, perfectamente pueden haber 100 personas en un espacio muy reducido. Al momento de ingresar, entrevistarlos, identificarlos, hacer toda una hoja de Excel, por decirlo de alguna manera, con los nombres de las personas que se entrevistan, qué nos indican. De todas esas entrevistas logramos ubicar tal vez a 7 mujeres que nos indicaban que efectivamente conocían a las víctimas. Unas tenían eran más cercanas que otras, e inclusive nos daban información muy importante, por ejemplo, que una de las víctimas era una mujer que le gustaba solamente las mujeres, no le gustaban los hombres, y era agresiva, o sea, ella se defendía. De hecho, esta víctima, si no me equivoco, el nombre era Tania, y es la única que tiene signos de defensa al momento de abordar el sitio, y coincidía con la versión que nos daban las amigas, o la amiga que nos contaba esta versión. Una vez que se recopila esta información, también en los sitios de cada homicidio,
en conjunto con los compañeros de SIORI, personal también de homicidios, porque al fin y al cabo, al tener un panorama de homicida serial, se une un grupo de investigadores y un grupo o diferentes oficinas del organismo de investigación judicial para poder abordarlo de una manera más profesional y más detallada, con el fin de sacar a esta persona, ¿verdad?, de la calle. Otro detalle importante es que se logra determinar que este sujeto actuaba cada mes aproximadamente. O sea, logramos hacer como una cronología y observamos que tenía un patrón de cada mes actuaba. Entonces, uno estando en la oficina ya tenía 22 días investigando un caso, el caso previo, estábamos como tensos en la oficina porque sabíamos que en cualquier momento se venía otra víctima, y así era. Efectivamente, al mes o a los 35 días o 25 días nos llamaban de la jefatura de servicio que había una víctima con las mismas características de las otras y teníamos que ir a abordarlo. ¿Qué otro detalle importante? Yo te iba a preguntar, ustedes hasta que tuvieron 3 casos ya dijeron, no, aquí hay algo, ¿verdad? O sea, aquí hay algo que está mal, pareciera ser un homicida serial. ¿Qué características tenía la muerte de estas mujeres que les hacían o que les hicieron a ustedes suponer eso, que sí tenían relación la una con la otra? Obviamente, pues, hay detalles como el que, ¿verdad? Digo yo, no sé, que fueran mujeres en estado de indigencia, que podría pensarse, bueno, tienen esa similitud, pero ¿qué más cosas tenían? Ok, vamos a ver, las similitudes eran, bueno, primero que eran mujeres en estado de indigencia. El sitio donde aparecían muertas era importante también, eran en Atillo, Sagrada Familia, San Sebastián. Hubo una que estaba cerca del Museo de los Niños. Y además de esto, al momento de abordar los sitios, observábamos que las víctimas habían sido violadas previo a su muerte. Y el método, la forma en que el sujeto procedía a asesinarlas era con asfixia, propiamente en la garganta. Él utilizaba ya sea las manos o algún objeto para asfixiarlas. Otro detalle es que cada víctima se encontraba, vamos a ver, el sujeto no tenía ningún orden, simplemente llegaba, actuaba, las violaba y las mataba y se retiraba del sitio. Entonces, al momento de llegar a cada lugar, a cada sitio en concreto, observábamos casi que la misma escena del mes pasado, solo que con otra mujer y en otro sitio. Era una mujer con la ropa, o sea, sin ropa, o tal vez sin los pantalones, con la blusa tal vez sí estaba puesta, otras no. Había signos de violencia, signos de violación. En algunos casos se logró encontrar preservativo cerca. Se logró encontrar también la ropa íntima de las mujeres a un lado. O sea, el sujeto no se las llevaba. Entonces, todos estos detalles en sitio nos hizo pensar de que estábamos ante el mismo patrón. Eso es lo que marcó esa diferencia. Las 2 o 3 primeras víctimas se asignaron en la sección de homicidios a diferentes compañeros, pero al ver estos patrones, ya es donde se toma la decisión de agarrarlos y hacer uno solo para llevar la investigación en conjunto, ¿verdad? Y tal vez centralizar los resultados de laboratorios a un mismo investigador para que, en ese caso, mi persona y Roy, que también participó, observáramos e hiciéramos un cuadro comparativo de qué se encontró, qué no se encontró y hacer match e ir viendo que efectivamente estamos ante... María José, ahora, ¿en qué momento entras vos a la investigación, ¿verdad? O el equipo de ustedes más bien, y qué aporte se hace? Porque ya ellos tenían, digamos, una noción, pero tenían que ver, yo me imagino que con los datos de las mujeres y todo y de la situación, hacer un perfil del sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento entran y qué es lo que hacen? Bueno, nosotros sí, como lo dijiste, somos un equipo, ¿verdad? No fue solamente el aporte mío, sino que fue multidisciplinario, que eso es una de las ganancias que tiene el equipo itinerante, ¿verdad? Como nos presentaste. ¿Cómo entramos? Bueno, ahora antes de empezar le decía a Dani que yo tengo muy claro el recuerdo. Nos citaron al comedor del edificio donde yo trabajo, que es un espacio más amplio, y ahí habían varios investigadores, varias jefaturas, representación de la dirección general,
porque ya era un caso incómodo, ¿verdad? Ya tener, creo que en el momento en que nosotros entramos ya no eran 3, eran como 5, sí, creo, me parece. Entonces, aquí, eso es un caso muy bonito para justamente la perfilación, porque hemos hecho otro tipo de análisis, pero la perfilación, teóricamente, lo que nos lleva es a identificar potenciales sospechosos, ¿verdad? Y en este caso cabía mucho porque era ya definitivamente un homicida serial, pero no sabíamos nada, ¿verdad? Entonces es justo en esos espacios donde cabe una perfilación criminal, es decir, qué características tenemos o qué información hay, que eso es muy importante, que los investigadores nos compartían toda la información y tratar de ir reconstruyendo, ¿verdad? Nosotros el aporte es más hacia la evidencia conductual, ¿verdad? No ADN, no algunas heridas en particular, sino todo lo que eso trae, cómo va reflejando el comportamiento de una persona y qué deberíamos buscar en esa persona. Dani les mencionaba los casos que eran mayoritariamente en la zona sur de San José, pero había uno, yo no sé si te acordás, en Barrio México. Creo que es el que Dani dijo, cerca del Museo de los Niños, pero por perfil geográfico, que nosotros estábamos tratando de acercarnos por ahí, que es otra técnica de investigación que usamos, se salía, digamos que entre comillas, se salía del rango, ¿verdad? De la circunferencia, digamos, donde este sujeto atacaba. Pero la teoría nos dice, no importa si por modo de operar usted lo puede ligar, meta ese caso también y entonces haga su perfil. Ahí yo recuerdo que tuvimos apoyo de un compañero que tiene conocimientos en geografía, porque era muy importante posicionarlo específicamente en los sitios. Se hizo el círculo de Canter, que otro día les cuento cómo es el asunto, y metimos este caso ahí. Y fue muy, muy importante porque este sujeto había sido pareja sentimental de la muchacha de Barrio México, ¿vos te acordás? Entonces nos empieza a dar más información porque la muchacha aparece muerta y el sujeto no apareció. O sea, era habitual de ese lugar y de repente deja de aparecer. Entonces ahí también, bueno, la información para el personal de investigación y tuvimos apoyo de la unidad que en ese entonces se llamaba IPOL, ahora URIP, ¿verdad? Pero es inteligencia policial. Y entonces más entrevistas y más buscando al fulano. Cosa complicada porque, bueno, no sé si ya puedo hablar de él. Sí. Él se dedicaba a una labor de recolección de material de reciclaje. Entonces no era como que tenía un punto fijo, ¿verdad? No era como que podíamos ir a buscarlo a una tienda, a una parada de bus, sino que él andaba por esas zonas. Y entonces nos da más información para ir perfilando. Bueno, ¿quién anda por esa zona sin llamar la atención? ¿Por qué no hemos tenido denuncia, por ejemplo, de un carro, ¿verdad? Que se presente con estas muchachas. Era alguien que pasaba desapercibido, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a sacar información y muy importante de las víctimas, que era lo que de fijo teníamos, ¿verdad? Siempre para investigar se recomienda desde nuestro punto de vista que empecemos con las víctimas porque es lo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? Eran personas muy vulnerables, mujeres, ¿verdad? Que ya es una condición solamente, aunque suene todavía prejuicioso, pero el solo hecho de ser mujer ya es un poco más vulnerable. Eran personas que no tenían un lugar fijo donde vivir, ¿verdad? A veces pagaban un cuarto, a veces dormían en la calle. Tenían muy, muy pocas o nulas redes de apoyo, ¿verdad? Su familia tenía mucho tiempo de no verlas. La mayoría sí había tenido hijos, incluso estuvieron casadas, que eso es un dato muy bonito para mí de mostrarles porque estaban casadas, pero con extranjeros por conveniencia. ¿Te acordás de ese dato? O sea, eran tan vulnerables que por 50,000, 25,000 colones, un abogado malintencionado las casaba con extranjeros para obtener nacionalidad. 5 de esas víctimas. O sea, estaban casadas las 5. Estaban casadas con extranjeros que probablemente nunca conocieron, pero eso te dice un poco más del estado de vulnerabilidad de la persona, ¿verdad? Entonces el estado de consumo de drogadicción era muy avanzado, ya dispuestas a hacer cualquier cosa. Entonces entra el tema de la prostitución, ¿verdad? Y bueno, conocerlas, saber quiénes eran y con quién se relacionaban, también apoya a la policía para ir a ver a quién entrevistar. ¿Quién me puede dar información de esas personas? ¿Quién fue la última persona que las vio? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién se fue? ¿Verdad? Entonces, eso fue muy importante para nosotros conocerlas. De hecho, voy a agregar ahí, al hacer el perfil victimológico de cada mujer, no lográbamos resultados positivos,
porque tratábamos de ubicar a los familiares y teníamos esas respuestas. Mira, hace 5 meses no la vemos, hace 1 año que no la veo, hace 2 años, ¿cómo? Todavía está viva, porque no tenía una relación estrecha con las chicas, con las mujeres, entonces no había información importante que viniera al caso, ¿verdad? Entonces, al hacer ese análisis, teníamos como esa barrera. Al momento de entrevistar a las amigas de los búnkers, ahí es donde tenemos un poquitito, ¿verdad?, de información, y ahí empezamos a amarrar el caso. El tema también al inicio pensábamos cómo llegaba este sujeto a los sitios, y analizábamos en carro, en moto, caminando, y determinamos que no utilizaba ningún vehículo, ninguna motocicleta por los sitios tal cual. O sea, no había forma de dejar un vehículo a la orilla de la calle, salgo con una chica, la violo, la mato y después me voy en carro. Entonces sí se determinó que él andaba a pie y conocía la zona. De ahí, por ende, también a lo que se dedicaba, que era recolectar material de reciclaje. Entonces conocía muy bien toda la zona de San Sebastián, Barrio Cuba, Tillo. Entonces ahí es como se lograba movilizar. Con la información que nos iban facilitando, íbamos entrevistando, íbamos haciendo más labores de investigación, labores de calle, y íbamos logrando ubicar a este sospechoso. Pero sí fue esencial para lograr dar con el sujeto. De hecho, logramos ubicarlo o identificarlo por medio de una entrevista de una víctima de abuso sexual que logró evadir la muerte. Al momento de entrevistar a esta muchacha, ella indica que un sujeto nos da las calidades, le dice alias, que el alias es negro, si no me equivoco. Nos indica que ella, por droga, accedió a tener relaciones sexuales, pero en determinado momento el sujeto se puso muy agresivo. Entonces ella se asustó. Si no me equivoco, ese evento se dio en el antiguo rancho Guanacaste, en la Rotonda, que es una zona bastante ahí, amplia. Ella pide ayuda, un sujeto se asoma, el sujeto se asusta y se va. Entonces logró evitar o evadir la muerte, sí logró violarla, y ahí nos da las características del sujeto, nos da el alias, y ya tenemos una persona que nos puede dar las características de la cara y podemos hacerle un retrato hablado e ir orientándolo para tratar de identificarlo. ¿Ese retrato hablado se publicó? Ahorita no recuerdo. Yo creo que en medios no, fue para la gente de inteligencia. También porque así como los investigadores de homicidios andaban en la calle, ¿verdad?, entrevistando, los compañeros de inteligencia, claro, también. Sí. Entonces, me parece que era más hacia eso. Más a nivel policial. Uh-huh. Uh-huh. Sí, con el tema de la vulnerabilidad de las mujeres, sí, a mí me interesa ser muy enfática porque incluso nosotros sospechábamos, o incluso yo ahorita no lo descarto, que existieran más víctimas, por eso que dice Dani. Ya después, hablando con esta muchacha, dice, sí, a mí me pasó eso y yo pensé no denunciarlo, porque ¿quién me iba a creer? ¿Verdad? Porque por ser la condición de donde vivía, quién era, qué hacía, ella creía que no, ¿verdad? Entonces, también es bonito o satisfactorio para nosotros conocer que ella después reconoce, bueno, es gracias a que los señores de OIJ me dicen que denuncie, yo consideré que sí era importante. Y entonces ella al final, pues, colabora muchísimo con este tema, ¿verdad? De hecho, pone la denuncia, ¿verdad? Ajá, por la violación. Ella pone la denuncia. Y entonces, es más elementos para amarrar, ¿verdad? Más indicios físicos para amarrar, porque él sí deja ADN en varias víctimas. Hay un detalle, y yo, bueno, no sé si la parte más bien sociológica o la investigación, porque, ellas, lo primero era que eran víctimas de violación. Correcto. Pero el ardid de él para llevarlas y ¿verdad? Era justamente, me imagino yo, no sé, estoy suponiendo, porque de eso no hemos hablado, era llevarlas y digamos, por un favor sexual, pagarles para que ellas pudieran tener, ya fuera con dinero o con droga, ¿verdad? Pero ¿cómo era que entonces terminaban más bien violadas? O sea, ¿qué pasaba ahí? Sí, te voy a comentar, ahora que tocas el tema, en un caso en particular, una de las víctimas que aparecen en el terreno que se encuentra, bueno, ahorita son unos apartamentos al frente de la Escuela Carolina Dent, en Sagrada Familia, se logra encontrar a la par del cuerpo una bolsita plástica como con 7 envoltorios de aluminio. Entonces, al momento de recolectar la evidencia, obviamente no se manipula en sitio, se manda a laboratorios,
a las semanas viene el resultado y nos indican que de los 7 envoltorios, los 7 corresponden a piedras o rocas. O sea, normales. Exacto. Entonces, al momento de tener ese resultado, analizamos que el sujeto anda una bolsita, tal vez uno de los envoltorios es droga, se lo da a la víctima para decirle, mira, te doy esta droga, si querés estas 7 más, vamos a tener relaciones sexuales y te las regalo. Entonces quiere decir que las engañaba. ¿Por qué? Porque no era droga tal cual, era piedra. Se agarraba una piedrita, la envolvía en aluminio, la metía en una bolsa y era la forma de engañar a las mujeres para llevárselas al terreno. Las violaba o al inicio tal vez ellas consentían, ¿verdad? La relación sexual por la droga. Pero una vez que ya estaban en esa situación y el sujeto estaba encima de ellas, estaban vulnerables, procedía a violarlas y a estrangularlas. Esa era la forma de cómo endulzarlas, por decirlo de alguna manera. Venga, yo le doy la droga, procedo a violarla y después la estrangulo. Sí, yo creo que vos la consulta es como el tema de la violación, ¿verdad? De la forzadura hacia la persona. Es que no tenemos certeza de si fueron... Al inicio nosotros creíamos que eran consensuadas, porque eso que les comenta Dani es una opción. Venga, le doy y acceden. No era algo nuevo para ellas, ¿verdad? En reconstrucción victimológica se sabe que eso era de un mecanismo de subsistencia, literalmente, ¿verdad? En la calle, o para dormir, o para comer, o para drogarse. Entonces, es probable que algunas hayan consentido la relación, ¿verdad? Bueno, sí, voy y tengo relaciones y listo. Pero también hay algunos cuerpos que sí evidenciaban signos de violencia, ¿verdad? De agresión física. Entonces eso a vos te hace pensar, bueno, tal vez empezó consensuado y hubo algo como lo que Dani les menciona, que ya al final la mujer dice que no, ¿verdad? Y él no, salada, ¿verdad? Venimos a eso y se va a concretar. Entonces puede ser que algunos de los casos fueran consensuados y otros que existiera la violación ya meramente con ejercicio físico, de fuerza física, sí, perdón. Si yo les pregunto a ustedes, no me digan, ¿verdad? Porque si no se nos puede volver una cosa incómoda este podcast, pero si ustedes piensan en algo que les dé placer, no importa que traten de recordarse de algo que les dé placer, ¿verdad? A mí, por ejemplo, comer helados me encanta. Entonces ustedes me dicen, ¿le da placer? Me fascina, ¿verdad? Y entonces yo ya empiezo a pensar, a recordar el último que comí, me empieza a salivar, ¿verdad? Porque me acuerdo de lo que sabe, la sensación que yo tuve al experimentar eso. ¿Qué es eso? Una fantasía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque mi mente está evocando ese placer que yo sentí en algún momento. Pero puede ser que ustedes, por ejemplo, nunca hayan ido a Tailandia. Y ustedes dicen, ay, qué bonito ir a Tailandia, me encantaría. Y usted se imagina cómo puede ser, ¿verdad? Entonces su fantasía puede ser construida a partir de un recuerdo o a partir de una expectativa que usted tiene de algo, ¿verdad? Eso es una fantasía. Entonces, ¿qué pasa en los homicidas o en los violadores seriales? Que ellos tienen esta fantasía previa, ¿verdad? No es tan consciente, ¿verdad? No es tan consciente como ahora el ejercicio que acabamos de hacer, de que yo los puse obligadamente a imaginarse, pero sí tienen esa elaboración, ¿verdad? Puede ser de manera inconsciente. Entonces, sí, puede ser que el primer caso sea un detonante, ¿verdad? Y entonces él quiera revivir esa experiencia placentera. Ahora, la motivación de todas las personas es muy diferente, ¿verdad? Y ese es el chiste, digamos, el éxito de una perfilación es que usted logre establecer la motivación y esa motivación le va a dar posibles sospechosos. ¿Por qué? Porque si fuera por dinero, ¿verdad? Como gente que mata por dinero, los sicarios, de ellos van, matan, reciben el pago y listo, chao. Eso no genera ningún placer ni esta fantasía que les estoy diciendo. Pero una persona que además el hecho lo comete con un contacto físico muy, muy estrecho, ¿verdad? Una asfixia, una sofocación, estimula muchas partes de su cerebro y quiere repetir esa sensación. Por eso Dani les habló de los periodos, de enfriamiento, que cada vez son más cortos. ¿Por qué? Porque yo quiero sentir eso otra vez y entonces
lo voy a tratar de hacer en un tiempo más corto, ¿verdad? Por eso también eso genera la adicción a las drogas, que yo quiero experimentar lo que sentí con un puro de marihuana o lo que sentí la primera vez que me fumé una piedra. Quiero revivir eso, por eso genera adicción. Y más o menos en análisis del comportamiento, eso es lo que experimenta un violador, un homicida serial. Quiero revivir, quiero ver. Y entonces, por eso es tan importante hablar del modo de operar. Perdón si me extiendo. El modo de operar es la forma en cómo nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? Se supone que tiene 3 funciones. Entonces, el modo de operar es algo que yo hago para cometer el hecho, para resguardar mi identidad y para que no me atrapen, ¿verdad? Todo lo adicional a eso lo consideramos parte del ritual. Entonces, la gente habla de firma, por ejemplo, que eso es muy difícil de identificar. Pero como Dani les explicó al principio, por la forma en que él hacía las cosas, ¿verdad? Que las abordaba en un sitio, las trasladaba a un lote baldío, que no tenía ninguna barrera física que le impidiera entrar y salir, ¿verdad? Que buscaba esas víctimas que podemos decir que podrían ser por selección, ¿verdad? No por el tamaño, ni los ojos, ni el pelo, sino porque eran vulnerables, no tenían redes de apoyo, nadie me va a denunciar, no las van a reportar desaparecidas porque, entre comillas, a nadie le importa tanto. Entonces, esa selección las llevaba a un lugar, las agredía sexualmente, las mataba y se iba, ¿verdad? Ese modo de operar policialmente ya estaba identificado. Bueno, pero ¿qué más? ¿Verdad? ¿Qué más podemos analizar ahí? Entonces, por eso es tan importante hacer el análisis conductual, porque puede ser el modo de operar evolucione, ¿verdad? Que diga, ya me voy a poner condón porque sé que el semen me puede identificar por ADN, entonces evoluciono, me cuido un poquito más, ya esa violación ya no me la va a poder achacar a mí porque no tienen indicios, ¿verdad? Eso es evolucionar. O el modo de operar puede involucionar, por ejemplo, o sea, como devolverse, que haya tenido un accidente, entonces tenga una discapacidad física, que ya no le permita someter con tanta fuerza a la víctima, ¿verdad? Entonces puede variar el modo de operar, ya no puedo asfixiarla, entonces ahora le voy a meter un arma de fuego, ¿verdad? O un arma blanca, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas mucho en cuenta y mucho estar de la mano con los investigadores para ver qué elementos nuevos hay, ¿verdad? Entonces, sí, eso que vos me preguntabas, perdón que me extendiera tanto, pero es que se explica así, ¿verdad? Y es teoría, es comprobado, se sabe y lo tenemos en ejemplos como en este caso, ¿verdad? Que por eso es tan importante, tan bonito contar la parte de perfilación en este caso. Una vez con el perfil, como nos comentaba María, que realizaron y también con esas entrevistas que ustedes también hicieron en la parte de trabajo de campo, ya se tiene más certeza de quién es el sujeto y se logra identificar. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es que se logra llegar a ya tener en claro una persona física que es la que está cometiendo estos delitos? Una vez que se logra entrevistar a esta mujer que fue víctima de violación, más no de homicidio, y logra poner la denuncia por el tema de violación, ya tenemos otro caso más que se agrega al conjunto que teníamos por el tema de homicidios más la violación, y con las características que ella nos brinda del sospechoso, nos vamos a la calle. Personal de inteligencia empieza a hacer vigilancias en diferentes zonas, zonas muy similares a donde él actuaba, inclusive hasta se hizo vigilancias en el mismo terreno baldío que está frente a la Carolina Dent, porque en ese sector, en un rango o en una circunferencia de escasos 300 metros, se lograron encontrar 3 víctimas. Entonces, hasta eso, el sujeto no buscaba diferentes lugares, sino que repetía. Entonces, al tener esa información, nos vamos a la calle y empezamos a identificar sujetos con características similares. Entonces ya empezamos a identificarlos, empezamos a ver las características de cada uno, tener el nombre, ver si tenía expediente criminal, si había sido detenido anteriormente por un delito sexual o por otro delito similar, por un homicidio o una tentativa de homicidio. Y ahí es donde logramos ubicar a este sujeto, alias Negro. Le ponemos nombre, le ponemos foto, vemos que se ubica en la misma zona de donde actuaba y donde mataba a estas mujeres, y a partir de ahí es que logramos identificarlo plenamente a él. Se hace un reconocimiento fotográfico con la víctima de la violación
y dio positivo, 100%. Al tener ese reconocimiento, procedemos a un reconocimiento físico y da 100% positivo por la violación, ¿verdad? Una vez que ya tenemos armado el caso de violación, y este caso, sí es de resaltar que se lo llevó Roy, el compañero Roy, una vez que ya tenemos vinculado al sujeto sospechoso de la violación, procedemos a mandarlo a los laboratorios para obtener el ADN y hacer la comparación con lo obtenido de los otros sitios por los homicidios. A los pocos días, porque sí estábamos, vamos a ver todas las oficinas y secciones, tanto de ciencias forenses, de complejo de ciencias forenses como nosotros, como laboratorios, estábamos todos unidos. A escasos, 5 días nos llama la jefa del laboratorio, toda feliz, dio positivo, 100%, con el ADN que teníamos de 4 víctimas en sitio, que era semen, en 3 había semen. En uno de los sitios habíamos logrado recolectar una colilla de cigarro en donde había saliva y se logró extraer el ADN. Uh-huh. Ese fue propiamente el Rancho Guanacaste, y todos los casos dieron 100% con él. Entonces, a partir de la violación, que dimos positivo, y tenía el mismo patrón de abordaje con la víctima, solo que ella logró salirse y no fuera asesinada, se logró identificar, y a partir de ahí es que logramos relacionarlo con los otros casos. Con los de homicidio. Con los de homicidio, exacto. ¿Se acuerdan ustedes cuántos homicidios se le lograron achacar? Y la violación fue una nada más, entonces. Sí, correcto. Si no mal recuerdo, son 6 homicidios. No sé si 8. Se enjuició propiamente por 6, sí, pero sí se tenían más víctimas. Al inicio, bueno, en el legajo propiamente policial teníamos 11 casos, de los cuales 3 los habíamos agregado a la investigación debido a 3 factores, que eran mujeres, estaban en reducción esquelética y se lograron ubicar en terrenos baldíos cerca de los otros sitios, como por ejemplo San Sebastián, Barrio Cuba. Entonces se agregaron, pero no había mayor elemento en el sitio, no se logró encontrar ADN, no estaban identificadas. Igual se agregaron para ver si podíamos obtener más información, sin embargo no se logró. Entonces, por ende se redujo la lista de mujeres y se logró enjuiciar por 6 homicidios y una violación. Propiamente de prueba de ADN sí se logró concretar 4 de ellas, y el tema de la violación. Los otros, si no mal recuerdo, por un tema de modo de operar, el tipo de víctima, el sitio donde se encontraban, la forma en que se encontraban, completamente desnudas, había una violación previa, es que se logra amarrar las 6 víctimas de homicidio y una de violación en temas de juicio. Sí, es como muy entendible que las que están en reducción esquelética ya no hay, ya la prueba se fue. Se puede presumir que esas entonces seguramente eran como con mucho más tiempo que estas, o sea que cuando se encontró la primera víctima en abril, si mal no recuerdo, del 2015, esas otras 3 víctimas muy posiblemente habían sido de mucho antes. Correcto. ¿Verdad? Sí. Puesto que ya se encontraron así. Sí, correcto, por el tema de que ya estaba en reducción esquelética, tenía mucho más tiempo de haber sido, por el tema de la muerte. Lo único que sí nos daba esa espinita o esa luz era el sitio, que decíamos, mira, estas mujeres fueron asesinadas en estos sitios, ya estaban en reducción esquelética, sin embargo no tenemos mayor dato para poder vincularlo, pero sí había esos elementos que nos hacían pensar de que, o sea, jalémoslas al caso, investiguémoslas como tal. Nada perdemos en investigarlas, tal vez salga alguna información de algún familiar o de algún testigo, alguna cámara. Sin embargo, no fue posible, pero sí, efectivamente, fueron previo a las que sí logramos encontrar más recientes, por decirlo de alguna manera. Que eso también da otra característica similar a las víctimas, porque una persona que no haya sido reportada desaparecida tanto tiempo para que su cuerpo quede en esqueleto, entonces también habla de otro poco de factores de vulnerabilidad, ¿verdad? Si eran mujeres, ahorita ustedes saben que cualquiera de nosotros, bendito Dios, si usted y yo no llegamos hoy a la casa, alguien se preocupa, ¿verdad? Y si mañana no aparecemos, alguien va a poner la denuncia. En estas mujeres no pasó,
¿verdad? Entonces eso es otro de los factores que nosotros también como equipo decíamos, bueno, sí, métalas en ese combo porque estas también eran vulnerables. Si no hay reporte de desaparición, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces para nosotros también era muy significativo que se incluyera en este análisis. Uh-huh. Ahora, ok, ya se crea el perfil, se analiza, se tiene todos estos elementos, las pruebas de ADN dan positivo. ¿Cómo se detiene a este sujeto? Sí, una vez que ya se tiene el positivo por parte del ADN, se hace un operativo a nivel de, con otras secciones que es la inteligencia policial, personal de homicidios, y logramos ubicarlo en San José Centro, lo detenemos en horas de la noche y se procede a llevar a ciencias forenses para el tema de extracción de ADN. Pero sí se logró ubicar en San José Centro. ¿Y qué dijo él? ¿Qué hizo? O sea, se dijo, sí, yo soy, fui yo, sí, o no, yo no fui, yo aquí, ¿por qué me detienen? Al momento de la detención, los compañeros Anthony y Roy fueron los que hicieron la detención con los compañeros de inteligencia. El sujeto nos cuentan que no dice nada. Él se queda callado, pero una vez que está en la oficina, para poder trasladarlo a San Joaquín de Flores, sí se pone violento. Él se pone violento, empieza a golpearse solo en la silla, se quiso levantar, tuvimos que reducirlo a la impotencia porque él estaba completamente agresivo, no decía nada, pero sí estaba agresivo y se golpeaba. ¿Él solo? Él solo se golpeaba en la pared, en la mesa. Ya después de haberlo reducido, ya él como que se calma y lo trasladamos a ciencias forenses. En el complejo, de igual manera, fue complicado el tema de la extracción de sangre, porque él se pone muy alterado. Entonces, entre varias personas, tuvimos que agarrarlo para poder hacer la extracción, porque ya sabía lo que iba. O sea, ya él no dice nada, pero él siente que no, esto lo están haciendo por el tema de las mujeres. Entonces, él se pone agresivo, trata de evadir esa extracción, pero al final sí se logra y posteriormente se remite a celdas. Pero sí, no dice nada, el sujeto serio, callado, pero sí se pone muy agresivo. ¿Y es parte de lo que se puede prever en el perfil de un sujeto de estos, María José? El tema de lo agresivo sí se tiene confirmado, digamos, sí se advierte que podría ser porque está matando, ¿verdad? Está matando con sus propias manos. Entonces eso sí es muy particular. Aquí en mis foros yo tengo un extracto de lo que dicen ellos, los de homicidios y los que dice IPOL, que cuando lo detienen lo llaman por el nombre. Le dicen Javier Adrián, no sé qué, no me acuerdo cuál apellido, y él los ignora, ¿verdad? Como eso no es conmigo. Y entonces cuando le vuelven a decir, él como, sí, ¿qué pasó? No sé qué, y lo describen como enjachador, ¿verdad? Lo que diríamos ahora, como sacando pecho. Y un detalle que no hemos dicho es que él tenía órdenes de captura previas por otros delitos que había cometido. Entonces sí, puede ser que él estuviera pensando por los homicidios o por las estafas o por cualquiera del combo que tenía. Entonces ya cuando los compañeros lo meten al carro, dice que decía, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Como, Eso decía, el que nada debe, nada teme. Yo trabajo para no hacerle daño a la gente y como, ¿verdad? Yo no he hecho nada. Sí, una santa paloma. Ajá. Entonces, vean ustedes también que no es una persona loca, que eso es importante decir para nosotros. Cuando la gente ve crímenes tan atroces, lo que dice, uy, ese hombre debe estar loco, ¿verdad? Y nuestro ejercicio y nuestra insistencia es que la gente sepa que no están locos, ¿verdad? Una persona loca no es capaz de reconocer que eso que hizo está mal, que lo tiene que encubrir, que se tiene que despistar, ¿verdad? Y para nosotros como policía de investigación nos sirve que no estén locos, ¿verdad? Para poder imputarles los cargos. Entonces, eso que les cuento de las frases de que él decía, yo no hice nada, o eso no es conmigo, o el que nada debe, nada teme, es que nos reafirma de que, bueno, usted está metido en algo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, sí, que usted sí sabe qué fue lo que hizo. Exacto, sí. Sí, porque digamos, probablemente a nosotros nos llegan a detener y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Por qué me lleva? ¿O qué? Yo no hice nada. Nadie le está diciendo qué hizo, ¿verdad? Sí. Y él de una vez reacciona a decir que no fue él. Sí, hasta que lo llevan al complejo de ciencias forenses y ya le van a sacar sangre y dice, ok, esto no es de la captura que tenía por estafa, esto ya va por otra cosa y me voy a poner más violento para evitar, pero al final sí se logró. Sí, porque al final una detención por las estafas era algo menos complicado, sí, menos gravoso que los homicidios. Claro. Efectivamente, pero para una estafa no ocupas ADN, ¿verdad? Entonces ahí es como dice Dani, ahí seguro le cayó el 4 que se le estaba deteniendo por otra cosa. Exacto.
Una vez que se detiene, bueno, después pasa la parte de juicio. Yo no sé si vos estuviste en la parte de juicio declarando. No, si no mal recuerdo, no, un abreviado. No, yo no fui a juicio. Yo no fui a juicio a declarar. Al final, sí se le logra vincular 6 homicidios y la violación, pero no fui llamado a juicio como testigo ni como parte. Me imagino que el informe y toda la prueba que se tenía, que se remitió al Ministerio Público, creo que era suficiente material para que el fiscal pudiera procesarlo, y al momento que el juez analizó, no había quite, como decimos, ¿verdad? O sea, ahí está la prueba y no había mayor información que agregar. Dani, en un caso como estos, ¿cómo lo marca, en este caso, a vos como investigador? Sí, vieras que es interesante porque desde que se me asigna el caso, a mí se me asignaron casi que el 90% de las causas. Solo una la llevó el compañero Roy. Pero es interesante porque uno realmente se mete en el caso como tal. Empezamos a leer un poco de homicidas seriales. Sabemos que existe el homicida serial ordenado, el homicida serial desordenado, y claro está que en este caso él era desordenado porque él dejaba evidencia en el sitio. Hay homicidas seriales tan buenos como Dexter, una serie que da en Netflix que es buenísima, que es súper ordenado, meticuloso y no deja rastro alguno, ¿verdad? En el caso de él no. Entonces uno empieza a estudiar un poco del tema, empieza a analizar, e inclusive yo le decía a los compañeros que más de una vez me soñaba que salía otra víctima. O sea, llega a impactar tanto en la vida privada de uno. Qué difícil, ¿verdad? Sí, es complicado porque uno llega a la casa y uno tiene eso ahí, uno hace cosas del hogar y todo, de la familia, pero uno tiene esa espinita. Ojalá que salga esta prueba, hay que esperar ese resultado del laboratorio, mañana tenemos que ir a ubicar tal persona o hacer un operativo más amplio, porque en medio de la investigación no tenemos nada. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que empezar a sectorizar San José, meter personal en este cuadrante, ver cámaras de vigilancia donde se ubican las víctimas. De hecho, en 2 ocasiones o en 2 casos, en 2 casos se logran ubicar cámaras en donde se observa al sujeto. Pero la cámara primero es de mala calidad y está muy largo. Entonces, en el caso de Tania, que es en el puente de Atillo 4, si no me equivoco, se logra ubicar una cámara de la Municipalidad de San José en donde se logra observar al sujeto salir del sitio. Era abajo del puente. Era abajo un puente. Sí, un puente peatonal. Sí. Ajá. Él sale, camina, se ve que renquea un poco. Entonces ahí tenemos otro detalle. Mira, se está renqueando. ¿Qué le habrá pasado? Fue una lesión previa, es algo viejo, una operación. Entonces ahí empezamos a sacar detalles del sujeto. Y casualmente sale el sujeto y 20 segundos después pasa una patrulla de fuerza pública. Claro, él se va, no logran ver nada y ya a las horas logran ver el cuerpo de la muchacha, abordan el sitio. De hecho, ese sitio fue bastante importante porque a escasos 1 hora de haber sucedido el homicidio se logra abordar el sitio. O sea, está fresco, hay ADN que se tiene que recolectar de manera rápida para poder obtenerla de buena forma. Entonces, son detallitos que uno va, vamos a ver, teniendo en cuenta en el día a día y afectan a nivel personal, pero con la finalidad de ubicar al sujeto. O sea, es como tenemos que sacar a esta persona de la calle porque él no va a parar. Eso es otro detalle, el homicida serial. El homicida serial no para. Se traslada, reduce los tiempos, los alarga por alguna situación, tiene alguna lesión grave en donde no le permite matar, entonces esa es una barrera. Pero si no hay barrera alguna, él va a continuar, ya sea en San José, en Cartago, en Heredia. Entonces era importante sacarlo de la calle, pero sí afecta bastante a nivel personal porque querés sacarlo. Y en esos días, ¿verdad?, en que estabas pensando en que las pruebas y esto y lo otro, ¿cuál era tu mayor temor? Es muy lógico, pero te lo pregunto, ¿cuál era tu mayor temor? De que apareciera otra víctima. Por ejemplo, sabíamos que había un lapso de 1 mes aproximadamente en que salía otra víctima nueva. Entonces, por ejemplo, atendíamos una víctima el 1 de julio. El 20 de julio ya estábamos a la expectativa. Sabíamos que iba a salir otra víctima. La jefatura me decía, Dani, ya va a pasar el mes. Entonces, es como esa presión de tratar de
hacer más operativos de calle, más entrevistas, ver de qué manera encontrábamos a este sujeto e identificarlo. Y efectivamente, pasaban 25 días, me recuerdo muy bien un domingo que andaba con mi familia en un centro recreativo y me llama la jefatura, Cristian Luna, y me dice, mira Dani, salió una víctima. Yo sé que vos no estás de guardia, pero para que sepas y ocupamos que vengas. Salió me llamó como a las 12 mediodía. Entonces ya tipo 3 de la tarde ya fui a la oficina y abordamos el sitio y ya sabíamos que iba a salir. Entonces ese era como el miedo, ¿verdad? Que saliera otra víctima y no parara. Entonces por eso es que tratábamos como de buscar miles de opciones, hablar con más compañeros de otras secciones, ver ideas, plasmarlas y actuar. Esa era como la idea principal para identificarlo y sacarlo. ¿Cuánto tiempo se alargó entre una víctima y otra? Entre, digamos, la primera. Mira, yo, ahora que Dani decía eso de los tiempos, yo estaba pensando que este caso en realidad fue muy rápido. Claro, breteadota de ellos, ¿verdad? Y aquí sí es importante resaltar el trabajo del personal, de todo el personal, de Dani liderando, pero de todo el personal. Porque las víctimas empiezan a aparecer en abril, ¿verdad? Ya lo que les contamos de algunas en reducción esquelética y todo, probablemente desde enero, digamos, por decir un dato, no es nada comprobado, pero al sujeto se le tiene en septiembre, o sea, no pasó un año y él fue detenido, ¿verdad? Entonces sí me acuerdo que sí, la mayoría como 20, 25 días, pero entre una y otra, que eso es un detalle que nunca sabremos, entre una y otra había como 10 días, recuerdo. Pero entonces también uno se pone a pensar, ¿será que hay más víctimas que no denunciaron, ¿verdad? O cuerpos que no encontramos, porque también Dani se los dijo claramente, un homicidio no se va a detener. Y eso es muy importante. Nuestro sistema penitenciario actualmente, aunque me vayan a caer todos los del ministerio, no está en capacidad de dar el apoyo, la contención y los procesos de rehabilitación de una persona. Entonces, un fulano de esos en nuestros informes siempre dice que se detiene, si no va a seguir, pero si pasa por un proceso en la cárcel, es probable que igual tampoco cuando salga se vaya a detener. Por eso es tan importante, plasmarlo en los informes y poner atención a los informes que hacen los compañeros del sistema penitenciario, porque a ellos se les hacen evaluaciones constantes en orientación, en educación, en psicología y en derecho, y hay momentos en que usted dice, este fulano ya había matado. Entonces, se hacen informes donde dice, tiene alto riesgo de reincidencia y algún juez o jueza lo deja en libertad con alguna medida alterna, ¿verdad? Que eso tenemos mucho, desgraciadamente, en Costa Rica. Salen mucho antes de cumplir la pena, salen completamente funcionales porque físicamente están muy bien, tienen fuerza, son jóvenes y vean lo que pasó, ¿verdad? Él descontó ya por un homicidio previo y después de eso, de 11, yo sí le doy las 11, ¿verdad? Aunque no lo hayan juzgado por eso, pero mató, al menos que sepamos, a 11 personas más. Uh-huh. Sí, policialmente se sabe, aunque no se haya logrado la prueba para todos. Sí, correcto. Y que de hecho era una persona, es una persona joven, a la actualidad tiene 48 años y fue condenado a 110 años que evidentemente se reducen por la ley. Sí, digamos que ya cuando logre salir, si es que no, como bien dice María José, sale antes porque le dan alguna medida alternativa, ya estaría lo suficientemente mayor como tal vez, digo yo, para no volver a... Yo no me atrevo, María, a decir que no. Uh-huh. No me atrevo porque depende de la contextura física, ¿verdad? De la capacidad y todo. Una persona puede volver. Y vea, hay un montón de teorías, ¿verdad? Por ejemplo, con las violaciones la gente dice, la castración química. Es que la motivación no es placer sexual, ¿verdad? Eso es lo que la gente tiene que entender. En uno de estos casos puede ser la gana de dominar, ¿verdad? De ejercer poder sobre alguien. Y eso no se quita, no se quita. Inclusive ver sufrimiento también a la víctima. No solo el placer mío, sino ver su sufrimiento es lo que me satisface. Le causa Exacto. Placer, sí. Sí. Qué caso más interesante realmente. Sí, sumamente interesante y también analizar esa parte que tal vez las personas usualmente no conocen, que nos comentaba María, ¿verdad? Que hay muchas personas que tal vez, y usualmente en los episodios hablamos mucho de la parte de investigación, pero también esa otra parte es muy interesante y nos permite conocer todos estos otros aspectos que influyen mucho y que también le benefician mucho a la parte de los investigadores. Sí, exactamente. Pues muchas gracias, María José, muchas gracias, Dani, realmente por haber sacado su tiempo y habernos acompañado en este podcast. Con muchísimo gusto.
Con mucho gusto. Siempre es bonito para mí compartir y hablar un poquito más de lo que uno hace para que la gente vea que también las cosas no salen como en CSI, ¿verdad? En 30 minutos, que requiere tiempo, esfuerzo, que hay muchas personas de muchas disciplinas y que también es importante para nosotros de seguir reclutando gente que esté interesada en hacer el bien, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el espacio. Así es. Carlos. Terminamos con un episodio más, esperando que a la gente les haya gustado y que esperen más de Expediente 043. Así es, volveremos con Expediente 043. Expediente 043.